Hola, buenas tardes. Vamos a poner la solución al examen de sólido rígido que hicimos en la convocatoria ordinaria. De acuerdo, el examen decía así: tenemos un disco de masa m y radio r que gira con una velocidad angular omega y una aceleración angular alfa alrededor del eje z c cd. Ese eje pasa por el centro del disco, por el punto D. Además, el eje CD gira alrededor de un segundo eje que se apoya en dos soportes, el soporte A y el soporte B, con una velocidad angular constante, omega grande en este caso, pues esta velocidad de aquí. Todo el sistema está montado sobre un carrito que se desplaza con velocidad v y aceleración a en la dirección y sentido que tenemos en la figura. Nos pedían determinar, en función de estos parámetros, la velocidad absoluta del punto P, el punto P que está aquí colocado en un extremo del disco, la aceleración absoluta de ese punto, el momento cinético del conjunto respecto al centro de masas, el punto D, y su derivada respecto al tiempo, y las reacciones que aparecen en el apoyo A y en el apoyo B, indicando que solamente el apoyo B soporta fuerzas axiales, es decir, que la reacción según el eje X de A es igual a 0, ¿vale? Y el par necesario que hay que aplicar en el eje X para que el movimiento se mantenga en movimiento, en todo caso, ¿vale? No hay ningún otro par aplicado y el resto de elementos carecen de masa, excepto, como hemos dicho, el propio disco. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar la solución del problema. Vais a ver que es un problema bastante sencillo. Yo creo que muchos lo habéis hecho bastante bien. Empezamos con las velocidades. Colocamos lo primero de todo, el sistema de referencia ya lo tenemos. Nos daban aquí el eje X, el eje Y y el eje Z, tal y como los tenemos aquí dibujados. Este es mi sistema de referencia fijo, que no se mueve. Está centrado en el punto C. Y luego vamos a colocar un sistema de referencia móvil con la misma orientación, ¿vale? Este sería el eje X, esto vamos a llamar X', Z, esto sería Z', y esto es el Y, que coincide con el Y'. ¿Vale? Este es el sistema de referencia móvil que está centrado en el punto D. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esa manera la velocidad absoluta del punto P será igual a la velocidad relativa más la velocidad de arrastre. ¿Vale? La velocidad relativa es la velocidad que tiene el punto P cuando yo me pongo en el sistema de referencia móvil. Me falta decir que el sistema de referencia móvil lo que hace, el único movimiento que tiene el sistema de referencia móvil es girar con velocidad omega grande en torno al eje AB, ¿vale? El sistema de referencia móvil no tiene rotación omega pequeña, ¿vale? Solamente tiene rotación omega grande. Y por lo tanto, el punto P lo que hace es dar vueltas en torno al eje CD, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad relativa será precisamente esa velocidad, la velocidad con la que el punto P se mueve en el sistema de referencia móvil. Entonces, yo me siento aquí, me siento en el punto D y veo moverse al punto P, ¿vale? De forma que esa velocidad relativa, ¿vale?, será igual a la velocidad angular con la que rota el disco, multiplicado por la distancia que hay entre el punto D y el punto P, ¿vale? Estos vectores, el vector omega, en el sistema de referencia con el que estamos trabajando, pues tiene solamente componente J, y el vector R, el vector de P, ¿vale?, pues hemos dicho que la distancia esta de aquí es R, pues será R en K. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos este producto vectorial. Y JK, esto está en J, 0, omega 0, y esto está en K, 0, 0, R, pues nos da que la velocidad relativa es igual a omega por R según Y. ¿Vale? Vamos con la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre es la velocidad con la que se mueve el sistema de referencia móvil respecto del fijo. Como el fijo está en el punto C, el sistema de referencia fijo no se mueve, ¿vale? Aunque el carrito avance, el punto C está en el mismo sitio, ¿vale? Luego esa velocidad de arrastre será la velocidad con la que se mueve el punto D en el sistema de referencia fijo, la velocidad de D, ¿de acuerdo?
más la velocidad angular con la que rota el sistema de referencia móvil respecto del fijo, multiplicado por la distancia dp. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta velocidad de d, esta v sub d, será la velocidad con la que se traslada el carrito, que tiene dirección y, es esta velocidad de aquí, ¿vale? Más omega grande en este caso, por la distancia que hay entre el punto C y el punto D. ¿De acuerdo? Bueno, omega grande, vamos a ponerlo aquí arriba, vamos a poner aquí todos los vectores. Omega grande, más dirección Y, dirección en eje X, ¿vale? Será omega según Y. ¿De acuerdo? El vector CD es un vector que une el punto C con el punto D, ¿vale? Y tiene longitud L, ¿vale? L y positivo en segundo eje Y. L, J. ¿Vale? Luego la velocidad D será V en I, es la velocidad con la que se mueve el carrito, más el producto vectorial y JK, omega que está en I, omega grande 0, 0, y esto 0, L, 0. Luego la velocidad de D nos queda que es igual a V en I más, esto solo tiene componente en K, ¿vale? Tiene componente en K y será omega por L en K, ¿vale? Y a ese hay que sumarle omega por dp. Si lo hacemos aquí, dijk, omega 0, 0, y dp hemos dicho que es r en k, 0, 0, r. Luego esto va a salir componente en j con signo menos omega grande por r en j. ¿Vale? Luego la velocidad del punto P, absoluta, ¿de acuerdo? Será componentes en I. Tenemos por un lado omega por r y tenemos aquí vi. Queda omega por r más v, esto es según I, componente en j menos omega grande por r en j, y componente en k más omega grande por l en k. ¿Vale? Esta sería la velocidad del punto P, la velocidad absoluta del punto P. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos la velocidad absoluta, vamos con las aceleraciones. De la misma forma, la aceleración del punto P será la aceleración relativa más la aceleración de arrastre más, en este caso, la de Coriolis. Acordaros de Coriolis. ¿De acuerdo? Venga, vamos con la aceleración relativa. La aceleración relativa tendrá dos componentes. La componente normal, omega por omega por, en este caso, CD, ¿vale? Más la componente tangencial, que será alfa por CD, ¿vale? Puesto que en el eje Y tenemos aceleración tangencial, ¿de acuerdo? A alguno esto se le había olvidado, pero bueno. Alfa entonces tiene componente en J, ¿vale? Recuerdo que el vector CD tenía componente R en K, ¿vale? Y omega, pues será omega también en J, ¿vale? Todos positivos. Todos positivos. Bueno, pues hacemos este doble producto vectorial. Omega por CD ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Si os acordáis. Omega por CD. Perdón, omega por CD no. Esto es dp, perdón. Esto es dp. Esto es dp. Disculpad. Es la distancia que hay entre el origen del sistema de referencia móvil y el punto P, ¿vale? Entonces decíamos que omega por dp, que ya lo hemos visto antes, omega por dp era esto de aquí, omega por r por i. Luego ya vamos a hacer directamente este producto vectorial, ¿vale? La aceleración relativa es igual a i, jk, esto tiene componente j, 0, omega 0, y esto era componente en i, omega por r, 0, 0. ¿Vale? Luego la componente normal de esa aceleración tangencial es esta parte de aquí,
Este sería el componente normal. Y es igual, esto tiene componente solamente en K, ¿vale? Y vale menos omega cuadrado por R en K. Esa es la componente tangencial de la normal, y la componente tangencial de la aceleración relativa es igual a IJK 0 alfa 0, y aquí tenemos el vector, otra vez, el vector dp, que hemos dicho es 0, 0, R, que tiene componente en I, será alfa por R en I. ¿De acuerdo? Luego la aceleración relativa será alfa por R en I menos omega cuadrado R en K. Vale, vamos con la de arrastre, la aceleración de arrastre. Igual que antes, será la aceleración del punto de origen del sistema de referencia móvil, la aceleración relativa, la aceleración del origen del sistema de referencia móvil, aceleración de C, la aceleración de B, más la aceleración tangencial, ¿vale? Omega por la aceleración normal, perdón, omega por omega por CD, más la velocidad tangencial sería la aceleración angular con la que rota el sistema de referencia móvil respecto al fijo, que sería omega punto por CD. ¿Vale? En este caso, como la velocidad angular omega grande es constante, no hay aceleración tangencial. ¿Vale? Entonces nos queda que la aceleración del punto D, de origen del sistema de referencia móvil, será la aceleración de C más omega por CD. ¿De acuerdo? Y la componente tangencial tampoco tenemos, porque omega punto por CD, por CD, perdón, pues esta es 0. ¿Vale? Aquí esto es, esto es dp, perdona, dp. Esto es dp. Voy a meter la pata como antes. ¿Vale? Vale, la aceleración entonces del punto D es la aceleración del punto C, que es A en I, la aceleración con la que se mueve el carrito, ¿vale? Más omega por CD, omega por omega por CD. Omega por CD lo hemos hecho antes, omega por CD lo hemos hecho antes, lo tenemos aquí hecho, y eso era omega por L en K, ¿vale? Omega por L en K. Luego directamente aquí le vamos a poner IJK 0, perdón, omega 0, 0, 0, 0, omega por L, ¿vale? Con lo cual, esta componente nos va a salir en J, negativa menos omega cuadrado por L en J. ¿Vale? Más A por ahí. Y ahora nos queda por terminar este de aquí. Omega por OP. Pero por DP, ¿vale? Omega por DP, igual, ya lo hemos visto antes cuánto era. Omega por DP era menos omega por R en J. ¿Vale? Pues hacemos esto directamente. Omega por DP es igual a IJK. Omega estaba en J, 0, omega 0. ¿Vale? Perdón, en X. Omega 0, 0. Y el otro hemos dicho que estaba en J, que era menos omega por R. 0 menos omega por R. 0. ¿Vale? Con lo cual esto me da componente en K negativa menos omega cuadrado por R en K. ¿Vale? Y la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis es igual a la aceleración angular 2 veces omega grande por la velocidad relativa. ¿Vale?
La aceleración de Coriolis es igual a 2 veces omega grande, que va en X, y JK, omega grande va en X, 0, 0, y la velocidad relativa, si os acordáis, iba también en X, omega por R en I. Con lo cual esto es 0. ¿Vale? Con lo cual nos queda que la aceleración del punto P, pues tiene que dar algo así como alfa por R más A, aceleración de carrito en I, menos, esto lo negativo, menos omega cuadrado por L en J, ¿vale? Este de aquí, y menos R que multiplica a omega grande cuadrado más omega cuadrado pequeña en K. De este de aquí y del otro de aquí arriba. ¿Vale? Pues esta es la aceleración del punto P. Esta sería la aceleración del punto P. Muy bien, vamos ahora entonces a calcular el momento cinético respecto al centro de masas. ¿Vale? El centro de masas es el punto D, puesto que no hay ningún otro elemento que tiene masa del sistema, con lo cual el centro de masas es el punto D. ¿Vale? Nos están dando además, nos decían que el momento de inercia de un disco respecto a su eje de simetría era un medio de mr cuadrado, y respecto a los ejes, respecto a este eje, en este caso el eje Y, y respecto a los otros dos ejes, ¿vale? Pues es un cuarto de mr cuadrado. Son datos del problema. ¿De acuerdo? El momento cinético, el SUD, será igual a la matriz de inercia respecto al punto D, multiplicado por el vector velocidad angular del sólido rígido, a toda la que tiene. ¿Vale? Ese vector velocidad angular es la suma del vector omega grande en I más omega pequeña j, las dos velocidades angulares. ¿De acuerdo? Y la matriz de inercia, como no estamos tomando momentos respecto al eje de simetría, de simetría de la pieza, es una, y los productos de inercia son nulos, con lo cual la matriz de inercia solo tiene una diagonal, que será el I sub D sub X, I sub D sub Y, I sub D sub Z. ¿Vale? Y en este caso, vale un cuarto de mr cuadrado, un medio de esta respectivita, un medio de mr cuadrado y un cuarto de mr cuadrado. ¿Vale? Esa sería la matriz de inercia. Con lo cual, el momento cinético, que es lo que nos están pidiendo, pues el producto de esta matriz, ¿vale? Por este vector, por el vector omega, 0. ¿Vale? Esto sería el sub D. Entonces, esto es un cuarto de mr cuadrado por omega grande en I, más un cuarto, más un medio de mr cuadrado por omega pequeña en J. ¿Vale? Este sería el momento cinético. Si derivamos el momento cinético, la derivada del momento cinético con respecto al tiempo, esto es igual a la matriz de inercia multiplicada por la aceleración angular, ¿vale? Más la velocidad angular con la que rota el sistema de referencia móvil, omega grande, por el vector L sub I. ¿Vale? Os recuerdo que esto es la aceleración del sólido rígido y esto es la del sistema de referencia móvil. ¿De acuerdo? Entonces esto será igual a la matriz de inercia, un cuarto de mr cuadrado, un medio de mr cuadrado, un cuarto de mr cuadrado por alfa, hemos dicho que está en ahí, 0, alfa 0, más omega grande, vector omega y jk, omega grande que está en x, por el sub D que tenía estas dos componentes. La componente en x, no la escribo, ya la ponemos al final todo.
¿vale? Esta sería esta componente y esta de aquí sería esta componente. ¿Vale? Pues aquí me queda un medio de mr cuadrado por alfa en i. Voy a hacer esta primera manera con top, ¿vale? Y del segundo me va a quedar, solamente va a tener componente en K, ¿vale? X no tiene ni tampoco, solo tiene componente en K. Y positiva más un medio, un medio de mr cuadrado omega en K. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era el momento cinético. La variación del momento cinético y esto era el momento cinético, que era la segunda de las preguntas que nos pedían. Nos piden calcular ahora las reacciones y el tensor de inercia. Digo, y el par que hay que aplicar en el eje X. Vamos a calcular entonces ahora esas reacciones y ese par que hay que aplicar en el T sub X para mantener el sistema funcionando. ¿De acuerdo? Bueno, el sumatorio de momentos respecto del punto D, vamos a tomar momento respecto al punto D, pues será el momento debido a la reacción en A más el momento debido a la reacción en B. El peso no genera momento porque estamos tomando momento respecto al punto D, ¿vale? El peso no genera momento. Momento debido al peso, no hay momento debido al peso porque estamos tomando momento respecto a ese punto, más ese par T sub X que es el que nos están pidiendo que calculemos, ¿vale? Ese par T debido al peso. Bueno, vamos a calcular primero estos dos vectores. El momento debido a las reacciones en A, ¿vale? Esto será la distancia que hay entre el punto D y el punto A, multiplicado por R sub A, y el momento en B, pues será dB multiplicado por R sub A. Algunos todavía seguís confundiendo el cálculo de momentos. Ponéis R sub A por la distancia. No, es la distancia por el vector, ¿vale? Por la fuerza. Vamos a poner aquí cuánto vale el vector de A, lo primero, el sistema de referencia, el X y Z, ¿vale? Centrado en C. Centrado en el punto D. El vector de A será esta distancia en Y y esta distancia en X, ¿vale? Como esa distancia vale L, entonces será menos L en Y y menos L en J. Y el vector de B, pues tiene la distancia en X positiva, L en Y, y la distancia en X, en Y, pero negativa, en el J. ¿Vale? R sub A, hemos dicho que solamente el apoyo B soporta fuerzas axiales, luego no hay reacción en A, no hay reacción en X, la reacción X, R sub X en A, no hay, es cero. Luego tengo R sub A sub I en J, más R sub A sub Z en K. Y sin embargo, el vector R sub B tiene todas las reacciones. R sub B sub X en Y, R sub B sub I en J, R sub B sub Z en K. Tiene todas las reacciones, ¿vale? Bueno, pues si calculamos este producto vectorial y este producto vectorial, nos sale que esto de aquí es menos L por R sub A sub Z en I, más L por R sub A sub Z en J, menos L por R sub A sub I en K. ¿Vale? Y esto otro de aquí me queda menos L R sub B sub Z según I, menos L R sub B sub Z en J, más L por B sub I, más L por R sub B. ¿Qué es esto? Es R sub B sub I, menos R sub B sub X en K. ¿De acuerdo? Vale, y lo que vamos a hacer ahora es igualar el sumatorio de momentos en D con la variación del momento cinético en D.
Y obtendremos, ahí obtenemos tres ecuaciones. Igualamos por componentes y obtenemos las tres ecuaciones, ¿vale? Si igualamos componentes en X, pues me queda que no hay componente en X del momento cinético, la variación del momento cinético, luego me queda que 0 es igual a menos L por R sub A sub I menos L por R sub E sub Z más T sub X. Primera ecuación. Segunda ecuación, un medio de M R cuadrado alfa tiene que ser igual a L por R sub A sub Z menos L por R sub B sub Z. Y tercera ecuación, un medio de M R cuadrado omega tiene que ser igual a menos L R sub A sub I más L R sub B sub I más L R sub B sub X. ¿Vale? Tres ecuaciones que las juntaremos con las otras ecuaciones que vienen de aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración del punto D. Y de aquí sacaremos otras tres ecuaciones para tener 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Vale? Calculamos la aceleración del punto D. La aceleración del punto D es la aceleración del origen del sistema de referencia móvil. ¿Vale? Esto es igual a la aceleración con la que tiene el carrito, que es A por I, más, hemos dicho, omega por CD. ¿Vale? Y esto ya lo hacemos, lo hemos hecho antes. Esto es igual a A por I menos omega cuadrado por L en J. ¿Vale? Luego tiene componente I y componente J. Entonces, bueno, pues, esta ecuación vectorial la decomponemos en tres ecuaciones escalares. Entonces tenemos que componentes en X. La A no tiene componente en X, la B sí, R sub E sub X. ¿Vale? R sub E sub X. Tiene que ser igual a A por I y por la masa. ¿No? La masa por A en X. ¿Vale? Segunda ecuación. Componentes en I. Me queda la componente en J de esta ecuación, menos la masa menos M omega cuadrado L, tiene que ser igual a R sub B sub I más R sub A sub I. ¿Vale? Y tercera ecuación, la aceleración no tiene componente en K, como esto será 0, es igual a las componentes en K. ¿Qué componente tenemos en K? Pues R sub A sub Z más R sub B sub Z menos el peso. ¿Vale? Y aquí tenemos las otras tres ecuaciones que junto con estas tres pues son 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya podemos despejar. Despejamos las ecuaciones y obtenemos que T sub X es igual a L por M y por G. A sub X, R sub A sub X, ya sabíamos que era 0 porque no soportaba fuerzas axiales. R sub A sub I, pues al despejar os sale alfa por M partido por 2 menos MR cuadrado omega grande, omega pequeña, partido por 4L menos ML omega grande partido por 2. R sub A sub Z, pues os queda M por G partido por 2 más M R cuadrado alfa partido por 4L. R sub E sub X A por M, R sub E sub I menos A por M partido por 2 más M R cuadrado alfa omega partido por 4L.
menos ml omega cuadrado partido por 2. Y r sub s z, pues os queda mg partido por 2 menos mr cuadrado alfa partido por 4n. ¿Vale? Pues esta es la solución del problema. ¿De acuerdo? Con esto terminamos la exposición. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.